¿Qué tiene que enseñarnos una filosofía nacida hace más de 2000 años sobre la ansiedad, el sufrimiento y la búsqueda de sentido? En este episodio de Árbol Interior, te invitamos a sumergirte en el estoicismo, una escuela que nació del naufragio de un comerciante fenicio y floreció en los corazones de sabios, esclavos y emperadores. Descubriremos juntos cómo Zenón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio convirtieron la adversidad en virtud y cómo sus enseñanzas pueden guiarnos hoy. Quédate hasta el final, porque juntos vamos a comprender por qué el estoicismo no es solo una moda, sino una vía de transformación profunda que puede ayudarte a cultivar la paz interior, incluso en medio del caos. En un mundo agitado por la incertidumbre, la ansiedad y la búsqueda constante de gratificación inmediata, el estoicismo ha resurgido con fuerza. Pero para comprender su verdadero valor, debemos viajar 2 milenios atrás, hasta la Grecia antigua, donde esta escuela filosófica nació como una guía para vivir con virtud, sabiduría y paz interior, incluso en medio del caos. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio alrededor del año 300 a.C. en Atenas. Zenón, de origen fenicio, no nació en la opulencia griega ni en la tradición filosófica clásica. Según Diógenes Laercio, Zenón era un comerciante fenicio que transportaba púrpura de Tiro, un bien valioso en la antigüedad. Este tinte, extraído de un molusco marino llamado murex, era tan difícil de obtener que se reservaba casi exclusivamente para emperadores y nobles. Era un símbolo de riqueza, poder y prestigio. Durante una travesía, su barco naufragó y perdió toda su carga. Este hecho lo dejó sin riqueza y lo llevó hasta Atenas. Allí, en una librería, comenzó a leer sobre Sócrates. Fascinado por lo que leía, preguntó dónde podía encontrar hombres como ese, y fue dirigido a Crates de Tebas, un filósofo cínico, quien se convirtió en su primer maestro. Esta experiencia marcó profundamente su visión sobre el desapego y la fortaleza interior. Más tarde, recordaría con ironía iluminada: naufragué y fue así como llegué a una vida filosófica. Lo que parecía una tragedia se convirtió en el inicio de un camino hacia la sabiduría. El naufragio no solo lo despojó de sus bienes, sino también de sus apegos, empujándolo hacia una vida regida por la razón, la virtud y la serenidad. Con el tiempo, desarrolló su propia escuela y comenzó a enseñar en un pórtico público, conocido como la Stoa Poikile, de donde proviene el nombre estoicos. Para Zenón y sus seguidores, la virtud era el bien supremo, y vivir conforme a la naturaleza significaba actuar con razón, autocontrol y justicia. A diferencia de otras filosofías, que valoraban los placeres o los logros externos, el estoicismo enseñaba que el verdadero bien reside en nuestra actitud interna frente a los acontecimientos, no en los eventos mismos. Nada externo puede dañarnos realmente, si nuestra alma permanece firme. Durante los siglos siguientes, las ideas estoicas fueron adoptadas, reinterpretadas y desarrolladas por diversos pensadores, adaptándose al contexto cambiante del mundo helenístico y romano. Entre los siglos 3 y 1 a.C. surgió el llamado estoicismo medio, con figuras destacadas como Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea. Panecio introdujo una versión más moderada y ética del estoicismo, más cercana al pensamiento aristotélico, y fue el primer estoico en influir profundamente en el mundo romano, particularmente en Cicerón. Posidonio, por su parte, aportó una visión más integradora y cosmológica, uniendo ciencia, ética y teología, y reflexionando sobre la simpatía universal del cosmos. Su interés por la astronomía, la geografía y la psicología anticipó inquietudes de la filosofía moderna. Este periodo de evolución doctrinal sirvió de puente entre la austeridad de los estoicos originales y la practicidad romana, preparando el terreno para la fase más conocida del estoicismo, su etapa romana. En el siglo I a.C., el romano Séneca, filósofo, político y dramaturgo, adaptó las enseñanzas estoicas al contexto del imperio. En sus cartas y ensayos defendía la serenidad del alma, la moderación y la ética del deber. Su vida, sin embargo, estuvo llena de contradicciones, riqueza, poder y finalmente una muerte impuesta por Nerón. Aún así, su legado escrito es uno de los más influyentes del estoicismo.
Séneca reflexionó profundamente sobre la fugacidad de la vida, la aceptación de la muerte y la necesidad de cultivar la virtud por encima de los bienes externos. Sus textos, como De la brevedad de la vida y Cartas a Lucilio, son un testimonio de cómo enfrentar el sufrimiento con dignidad. Luego, en el siglo I después de Cristo, surgió Epicteto, un esclavo liberado que enseñó que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. Epicteto nació en Hierápolis, actual Turquía, y fue esclavo en Roma, al servicio de Epafrodito, un liberto de Nerón. A pesar de su condición de esclavitud, encontró en la filosofía una fuente de libertad interior. Una vez liberado, fundó su propia escuela en Nicópolis, donde enseñaba que la verdadera libertad no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la actitud con la que enfrentamos la vida. Sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano, y su manual sigue siendo una obra clave para los practicantes del estoicismo moderno. Epicteto desarrolló una filosofía práctica centrada en la distinción fundamental entre lo que depende de nosotros, nuestras acciones, juicios y deseos, y lo que no, el cuerpo, la riqueza, la fama. Su enfoque promueve la libertad interior y la fortaleza de espíritu como caminos hacia la verdadera felicidad. Y en la cúspide del poder romano, Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió sus reflexiones personales en lo que hoy conocemos como Meditaciones. En medio de guerras, pestes y traiciones, Marco Aurelio encontró en el estoicismo una brújula moral y espiritual. Su pensamiento revela una profunda comprensión de la impermanencia, del deber y de la conexión universal entre todos los seres humanos. Para él, cada ser forma parte de un todo cósmico regido por el Logos, una razón universal que da sentido a cada acontecimiento. A través de sus escritos, podemos ver a un líder que luchaba por mantenerse íntegro en medio del poder, que meditaba cada noche sobre la muerte, el servicio y la virtud. Su estilo es directo, introspectivo y profundamente humano. Las meditaciones no fueron pensadas para la publicación, sino como ejercicios personales, lo que les da un carácter íntimo y sincero. Por ello, Marco Aurelio se convirtió no solo en la figura más visible del estoicismo, sino también en una de las más admiradas, el sabio en el trono, el gobernante que intentaba vivir según principios filosóficos, no por prestigio, sino por convicción. A lo largo de más de 5 siglos, el estoicismo evolucionó desde los pórticos soleados de Atenas hasta los salones del Imperio Romano, desde el naufragio de Zenón hasta las meditaciones de un emperador. Esta filosofía fue adaptándose a nuevos contextos sin perder su núcleo esencial, la búsqueda de virtud, serenidad y coherencia interior. Aunque con la llegada del cristianismo, su influencia comenzó a menguar, su espíritu crítico y su profundidad ética permanecieron latentes, aguardando un nuevo despertar. Una de las dimensiones menos exploradas, pero más poderosas del estoicismo, es su visión del cosmos. Para los estoicos, el universo está gobernado por el Logos, una razón divina que estructura todo lo existente. Esta concepción no solo tiene un carácter racional, sino también espiritual. El sabio es aquel que comprende que forma parte de un todo mayor y vive en armonía con ese orden. Esta perspectiva resuena con tradiciones orientales como el taoísmo y hoy encuentra eco en la física moderna, donde todo está interconectado y cada partícula influye en otra. Para los estoicos, la espiritualidad no se separaba de la razón, sino que era su culminación. Hoy en día, el estoicismo vive un renacimiento. Libros, conferencias y redes sociales han recuperado sus máximas como herramientas de desarrollo personal. Frases como "no es lo que te sucede, sino cómo respondes" o "la muerte no es temible si la comprendemos" se viralizan como mantras modernos. Sin embargo, este resurgir corre el riesgo de reducir una filosofía profunda a eslóganes motivacionales. Por eso, es fundamental recordar que el estoicismo no es solo una técnica para sentirnos a gusto. Es una forma de vida que exige disciplina, reflexión y una práctica constante del bien. No basta con leer a Marco Aurelio, hay que encarnar su mensaje. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas y manejarlas con sabiduría.
En tiempos donde la superficialidad reina y la velocidad nos arrastra, el estoicismo ofrece una pausa, un espacio para reconectar con lo esencial. Su mensaje sigue siendo actual porque apela a lo más profundo del ser humano, el deseo de vivir con integridad, con paz interior y en armonía con la razón universal. Así la antigua estoa no ha desaparecido. Hoy tal vez la encontremos en una conversación reflexiva, en una mañana silenciosa o en el acto humilde de hacer lo correcto aunque nadie nos vea. El estoicismo, más que una moda, es una invitación eterna a vivir con propósito. En definitiva, el estoicismo no fue solo una escuela filosófica de la antigüedad, fue y sigue siendo un camino de transformación interior. Nació de un naufragio literal y simbólico, y a lo largo de los siglos navegó por las aguas turbulentas del poder, la esclavitud, la enfermedad y la muerte, sin perder su timón, la virtud como faro, la razón como brújula y la serenidad como destino. Desde los pórticos atenienses de Zenón hasta los campos de batalla de Marco Aurelio, el estoicismo nos enseña que la libertad no depende de las circunstancias externas, sino del gobierno de uno mismo, que no hay mayor fortaleza que la de quien domina sus pasiones, ni mayor sabiduría que la de quien acepta lo que no puede cambiar y actúa con coraje donde sí puede intervenir. Hoy, cuando el ruido del mundo amenaza con silenciar nuestra voz interior, el eco de los estoicos resuena más claro que nunca. Nos invitan a volver a lo esencial, a vivir con integridad, a actuar con justicia, a aceptar con dignidad y a pensar con claridad. Nos recuerdan que, aunque no podamos controlar lo que ocurre fuera, siempre seremos dueños de nuestra respuesta. El estoicismo no nos promete una vida sin dolor, pero sí una vida con sentido. Y tal vez, en esta época de promesas huecas y soluciones rápidas, eso sea lo más revolucionario que se pueda ofrecer. Una filosofía que no nos adormece, sino que nos despierta. No una calma artificial, sino una paz interior real, no en la ausencia de dificultades, sino en medio de ellas, como el fuego sagrado que arde sereno aún en la tormenta. Hasta la próxima entrega de Árbol Interior, amigos, donde nuestra sabiduría interna se nutre de la experiencia de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad.